El sistema occidental imperante, el de sus democracias, está en crisis desde esos años. Su economía ha colapsado más de una vez. Venezuela no podía ser la excepción. Todas las fórmulas y recetas económicas fracasaron. Lo del 27 de febrero era inevitable dentro de esa lógica de pensamiento, una lógica cruel, inhumana, insensible. Hablar del 27 de febrero de 1989 es hablar de uno de esos hitos de nuestra historia en los cuales nuestro pueblo, ¿no? en su nobleza, en su resistencia, ha visto burlado sus esperanzas, ¿no? Es un punto de quiebre entre lo que se denominó la Cuarta República y lo que estaba por nacer. Nuestra población, nuestro pueblo, muy particularmente en la población de Guarenas, pues frente al alza del pasaje, el alza de los precios y bueno, un Estado que no velaba por la seguridad social y que bueno, exigía, ¿no? Le exigía a la población una vez más apretarse los cinturones, como se nos dijo, y aguantar la situación que se presentaba, pues la población no le quedó otra opción que bueno, sublevarse, ¿no? Salir a las calles a expresar su molestia, su indignación, ¿no? Una vez más, un fracaso más de un modelo que se había agotado. Y ese hecho que sucedió en Guarenas, pues, se esparció como un polvorín por todo el país, pero muy particularmente en la ciudad de Caracas, nuestra capital de la República, se sintió con mayor fuerza. La población, nuestro pueblo, pues salió a buscar los alimentos, ¿no? De eso se ha escrito mucho a lo largo de nuestra historia y cómo se ha tergiversado, ¿no? Decir que todo había sido organizado por los grupos de izquierda en su momento, cosa que sabemos que es falsa. Basta hacer una investigación en la prensa de la época, en los libros que se han escrito sobre el tema, en la documentación que resguarda nuestra nación sobre el tema para observar que no era precisamente la izquierda la que había orquestado todo un plan de desestabilización a nivel nacional, ¿no? Es un pueblo, bueno, que se había cansado de aquel modelo, que lo había una vez más defraudado y frente a un Estado que no defendía los intereses de la población, pues nuestra población se vio obligada a surtir, a abastecerse, digamos, con la fuerza y la contundencia que lo hizo, ¿no? Hubo expresiones de una sociedad un país que existía para los pudientes y otro que existía para los no pudientes. Fueron situaciones de mucha tensión, de mucho dolor para todos los venezolanos, porque, bueno, aquel Estado, que era un Estado represivo, pues salió precisamente a atacar, a combatir a la población. Y aquella expresión de rebeldía, de molestia, de odio ante esa situación, pues terminó en una gran masacre de nuestro Estado. O sea, el Estado dirigido en este caso por Acción Democrática y muy puntualmente por el expresidente Carlos Andrés Pérez, pues, y a través del Ministerio de Relaciones Interiores se dio la orden de ejecución de masacrar a nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, vimos aquellas imágenes tan dolorosas de los cadáveres en distintas partes de la ciudad y cómo eso después se intentó ocultarnos y todo lo que después vino, ¿no? Ese proceso de lucha por visualizar lo que había ocurrido, las causas reales de aquella situación, ¿no? Y bueno, pareciera que en los otros hitos que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Que han ocurrido a lo largo de la historia, aquel 11 de abril de 1810, aquellos hechos de 1848 con el asalto al Congreso, los hechos del Caracazo, el primer Caracazo del siglo XX, en 1936, 14 de febrero, después de la muerte de Juan Vicente Gómez, ¿no? Y bueno, retumbaron aquel 27 de febrero y bueno, nuestro pueblo vuelve a tomar las calles para expresar de esa manera, porque no tenía otra forma de hacerlo.
O sea, se había agotado la vía, digamos, la vía electoral, que de paso, bueno, muy criticada, de cómo eran los robos de las elecciones y bueno, todo aquello que vivimos, en mi caso, pues más joven, pero me tocó vivirlo, seguirlo por prensa, ver aquellas informaciones. Pero bueno, sin lugar a dudas significó un salto, ¿no? Un hito en nuestra historia, pero un salto hacia lo que estaba por venir. La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 marca un hito para la venezolanidad, ya que es la representación del poder popular ante los embates del neoliberalismo y ante los embates del poder hegemónico que quiere imponer, desestabilizar, cambiar las formas de vida, destruir la identidad, crear un subjetivismo consumista. Intenta imponer paradigmas desde los albores de la historia para dominar y para oprimir, y nuestro pueblo, pues, con identidad, con gallardía, con resistencia, decidió de forma tácita darle una respuesta contundente y demostrar que nuestro país no se iba a milanar ante lo que era la tesitura errónea del fin de la historia. Nosotros como comunidad, y manejando conceptos como la interculturalidad, la comunalidad, hemos logrado construir un acervo y una identidad a partir de planos identitarios que nos permiten resistir y nos han permitido demostrarle al mundo que los venezolanos estamos hechos del poder y de la capacidad de soportar los embates que nos puedan suministrar cualquier tipo de poder hegemónico y cualquier tipo de orden mundial que se oponga a lo que es la libre determinación de los pueblos. La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 es una lucha, es una clara demostración de que la unión y la soberanía de los pueblos se amalgama en el calor de las masas y en el calor de las huestes populares, de nuestras barriadas, de nuestras comunidades. La solidaridad es una clara demostración de que nuestra identidad es totalmente, prácticamente de una naturaleza divina elevada, gracias a que la conciencia de nuestro pueblo, pues, vino a ser instruida directamente a partir del liderazgo de muchos personajes políticos, como nuestro libertador Simón Bolívar, que encauzó una causa libertadora. Igual nuestro pueblo pensó que levantando la bandera de la rebelión podía demostrarle al mundo que el orden hegemónico mundial debía temblar ante la organización y el poder popular, porque la solidaridad de las personas ante la crisis que se podía vivir en esta época, pues se hizo sentir a partir de lo que era el palpitar colectivo de las personas hacia opciones o hacia caminos que pudieran determinar una salida a lo que era una forma de vida totalmente inhumana. El capitalismo es esto, el capitalismo es la construcción del subjetivismo consumista, el subjetivismo que intenta devaluar los rasgos de la vida, solamente enfocándose en una realidad teórica, enfocándose en una realidad económica que muchas veces es alejada de la verdad. El mercado nunca es errado según la teoría de los económicos, y en 1989 las personas lo que hicieron fue demostrar que sí, el mercado estaba errado, la realidad es otra cosa. Ellos quieren hacer creer que la realidad debe adaptarse a las teorías del mercado y no lo contrario, las teorías del mercado deberían adaptarse a la realidad. El mercado sigue siendo un mecanismo para establecer dominio, para establecer hegemonía, pero estamos ante la transición de un mundo globalizado a un mundo pluripolar, un mundo multicéntrico, un mundo donde la autodeterminación y la soberanía de los pueblos está expresada en la identidad y en la conciencia de cada uno de sus ciudadanos, cada uno de sus habitantes, cada uno de las personas y de los pobladores que viven en las comunidades de nuestra nación. La rebelión del 27 de febrero de 1989 marcó un antes y un después en la historia mundial. Debido a que la gente entendió que debía unirse
para que hubiera un cambio en lo que obviamente era un descontento social muy marcado, sobre todo en nuestro país. Y con la caída del muro de Berlín se marcaba el fin del comunismo. Sin embargo, obviamente en Venezuela no fue así. Yo no había nacido en ese momento, pero las anécdotas, las historias de ese momento, fue una época muy convulsa, muy violenta. Pero era necesario para que pudiera existir un cambio verdadero en el pensamiento social de aquel entonces. Lo que recuerdo de que me contaron mis padres es que antes de eso la economía estaba muy por el suelo y los índices de los estándares de vida también estaban muy por el suelo. Solamente la clase más pudiente era la que tenía acceso a las cosas básicas. Y la gente de los barrios, la gente de los pueblos y más que todo del interior del país era la clase más olvidada de todo el país. Entonces, con el movimiento chavista que inició, hubo un cambio en la perspectiva de lo que era la política, porque la política era observada en ese momento como algo que se podía cuadrar. O sea, algo que se podía, por medio de dinero, obtener los cargos altos. Sin embargo, cuando la gente se unió, hubo un cambio, no fue inmediato, pero eso dio pie a el nuevo presidente que llegó en 1998, que fue el comandante Hugo Chávez. Yo nací en ese año, es decir, que yo nací en la Revolución Bolivariana. El 27 de febrero del año 1989, una fecha que marcó al país, marcó a América Latina. Y el 27 de febrero no se produjo por culpa de los pobres o de los desprotegidos. El 27 de febrero se produjo por las agallas del Fondo Monetario Internacional y de sus títeres en Venezuela del entonces presidente de la época, Carlos Andrés Pérez, que impuso un paquete de medidas neoliberales en la famosa democracia del Pacto de Punto Fijo. Esa democracia que no era participativa, sino una democracia a dedo, donde eran 4 años Acción Democrática, 4 años COPEI. El 27 de febrero, bueno, masacraron un pueblo, masacraron una historia, porque el 27 tiene que ser recordado todos los años como el día de la mayor traición a la patria, como el día en que violaron sus juramentos de cuidar y defender a la patria. Y también aquellas imágenes catastróficas de la peste, de los militares que arremetieron contra su propio pueblo por órdenes de un comandante en jefe que no era un comandante en jefe, que no supo entender el papel que jugaba como presidente. Y hoy recordamos a este ser como lo peor que tuvo la historia de Venezuela, como la peor plaga que pasó por Venezuela. Y como siempre le hemos dicho durante estos 20 y tantos de años de revolución, no volverán y no van a volver jamás. Porque volver ellos representaría regresar al Caracazo, regresar a aquellas épocas oscuras, el del maten primero y averigüen después, la época de la persecución. Esa es la época que ellos quieren regresar, desaparecer a todos los que representamos a la Revolución Bolivariana o los que somos afectos a la Revolución Bolivariana o los que tenemos liderazgo en la revolución. Por eso el 27 de febrero tiene que ser recordado como la época en donde un pueblo salió a las calles a rebelarse contra el imperialismo norteamericano. Como dice la canción, en rebelión permanente, porque esto es un pueblo que está en rebelión permanente, en rebelión contra el imperialismo, en rebelión contra las sanciones, en rebelión contra el bloqueo, en rebelión
contra los magnicidios contra nuestro presidente, en rebelión contra un sistema hegemónico que quiere tratarse de apoderar nuevamente de nuestras riquezas y apoderarse nuevamente de este pueblo que está destinado a ser soberanamente libre y soberano.